Quizás usted había leído la Biblia, había entendido algunas cosas, pero si no entiende hoy que Cristo viene pronto, hermano, debemos volver a leer, porque definitivamente debemos estar alegres y contentos, porque la gran noticia por la cual hemos orado, llorado y anhelado toda nuestra vida está a punto de suceder. Así que Dios nos ayude, hermanos, a poder entender este tema, porque este tema es la segunda parte. Si usted no ha visto la primera parte, ahí está en Facebook, ¿verdad? En la primera parte grabada, también va a estar en YouTube próximamente. Vamos a utilizar la palabra de Dios y también vamos a usar los testimonios, porque es necesario, hermano, que entendamos algunas cosas que sucedieron y fueron tomadas como un hecho dentro del pueblo de Dios históricamente, para ver si nosotros, después de todos los años que llevamos en la iglesia, hemos creído lo mismo que aquellos que establecieron una fe diferente en el mundo entero. Así que vemos Apocalipsis, capítulo 10, versículo 3. Apocalipsis capítulo 10, versículo 3 dice, que esa fue nuestra lectura bíblica. Y clamó a gran voz como ruge un león. Ya sabemos, si estudiamos en la primera parte, que quién era este que rugía como un león. Cristo. Y dice aquí, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Así que cuando estudiamos la primera parte, y vamos a resumir de las cosas que hablamos como los primeros 3 truenos que sonaron, aquellas predicaciones, aquel poder divino que expandió la predicación al mundo, que dejó ver con claridad un propósito ante la gente, ante las iglesias. Y vamos a mirar, hermanos, porque antes de que Cristo venga, y Cristo está pronto a venir, antes de que Cristo venga, necesitamos, hermanos, tener la actitud, la experiencia y sobre todo, hermanos queridos, la fe de aquellos que experimentaron estos 7 truenos. Y yo le mencioné a mi hermanita Nilda en la escuela sabática que habían unas cosas que vamos a revelar ahora, porque muchas veces la hemos entendido diferente, pero vamos a ver lo que la inspiración ha dicho acerca de tales cosas. El cuarto trueno, miramos primero, el primer trueno fue, que lo discutimos, la proclamación del primer ángel a gran voz por todo el mundo. Vimos la experiencia del primer ángel, cómo llegó a todo el mundo, de lugar a lugar, de persona a persona, de panfleto a panfleto, y mencionamos que no existía el internet. Muchos aseveran que el internet va a predicar el evangelio, pero la palabra de Dios dice que son hombres los que van a predicar el evangelio. Va a ser hombres que tienen un testimonio que dar. Así que debemos mirar y entender bien que hay algo todavía que el hombre no ha terminado, pero debe terminarlo. Ahora, para terminarlo necesitamos una experiencia. Necesitamos creer y entender algo como la fe. Necesitamos llenarnos de una doctrina que es la doctrina de Cristo. Y sobre todo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así que el segundo trueno era la tardanza del novio, donde cabecearon las vírgenes. Así que vimos esa experiencia de otras iglesias donde personas aceptaban el primer trueno, que era la proclamación del primer ángel. Aceptaban esa proclamación, iban a sus iglesias, y entonces ahí vemos cómo algunos aceptaban y otros no aceptaron. Eso fue una experiencia para cada una de las personas que pertenecía a diferentes iglesias, a diferentes grupos religiosos en aquel entonces. Así que había una decisión que tomar.
El número 3 fue la proclamación. Se levanta un hombre a proclamar un mensaje, un hombre que proviene de una iglesia que hablaba de la santificación y otros temas muy importantes. Pero Dios levanta a este hombre y no es Guillermo Miller. Guillermo Miller lo levantó para el primer ángel. Levanta a este hombre de la nada, le da sabiduría con su Santo Espíritu y ahora él empieza a predicar a todas esas iglesias que habían tenido las primeras 2 experiencias. A todas esas iglesias ha caído Babilonia. Y vamos a mirar, hermanos, porque lo que menciona el número 3 es que el mensaje sale a la luz. O sea, el mensaje del segundo ángel no se había predicado. Y yo quiero decirles algo. El mensaje del segundo ángel es uno de los mensajes menos predicados en el adventismo en nuestros días. Y usted va a ver en el día de hoy cuán importante es entender el mensaje del segundo ángel. Porque no se predica. Y por algo no se predica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay que a la gente no quiere predicarlo porque parece que no le gusta? Pero vamos a mirar el número 4. El trueno número 4 es esa parte de la experiencia del tercer trueno. El tercer trueno fue, ha caído Babilonia. Se menciona el mensaje. Ahora, la parte de Apocalipsis 18 que dice, salid de ella, pueblo mío. Usted va a entender por qué esas personas salieron de sus iglesias. Ellos no salieron de sus iglesias por fanatismo. Ellos no salieron de sus iglesias porque, ay bendito, ya aquí no me quieren, ahora yo me voy para allá. No, ellos salieron de sus iglesias porque la voz de Dios les estaba llamando, salid de ella, pueblo mío. Y tenía un propósito. Ahora, muchos piensan que yo me quedo aquí hasta que todo pase, pero si no escuchamos la voz de Dios, ¿qué puede suceder en nuestra vida? Ay, hermanos. Mire, yo le he mencionado a muchas personas últimamente, no hay ningún problema que usted se quede en su iglesia, no hay ningún problema. Si usted decide libremente, yo respeto su decisión. Nosotros no nos han llamado separatistas, pero nosotros respetamos la libertad. Por eso ahí el letrero dice Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Y si dice libre es porque lo respetamos, ¿no? Ahora, usted se puede quedar en su iglesia, no hay ningún problema. Se le respeta. Pero le voy a decir algo. Cuando venga la marca de la bestia, ¿quiénes son aquellos que podrán salir victoriosos? ¿Aquellos que se quedaron en la iglesia aunque no daban nada? ¿O aquellos que experimentaron algo diferente por la cual dan testimonio? Aquellos que tienen una experiencia diferente. Ahora vamos a ver la experiencia de estas personas. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Y por qué salieron? No salieron por un despertar fanático religioso. Salieron porque la voz de Dios les estaba tocando la puerta del corazón y estaban siendo llamados a sus oídos. Y el mensaje decía, salid de ella, pueblo mío. Vamos a mirar Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de ¿qué? Ahora, había un problema en las iglesias. Aunque las iglesias hablaban de Cristo, pero habían aceptado dogmas, habían aceptado doctrinas, habían aceptado cosas que no eran del todo bíblicas y no eran prácticas correctas para la fe cristiana. Ahora, eso no es nuevo en el tiempo de ellos, porque sabemos la degradación de la iglesia primitiva y qué fue lo que sucedió. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. Así que, como le decía a las personas, yo le respeto que usted se quede en la iglesia, pero si su iglesia practica celebrar cosas en este día, el día del Señor, que no son del día del Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos celebrando? No sé si me entienden. No sé si saben qué día es hoy. ¿Qué día es hoy?
El día del Señor. Pero el día del Señor se celebran cosas que no son del día del Señor. ¿Estoy correcto o me equivoco? Muy bien. Entonces son pecados, porque se está violando el precepto divino. ¿Sí o no? Ahora, Dios le dice, bien suave a sus oídos, dice el texto, ¿no? O dice a gran voz. Muy bien. Dice, no seáis partícipes de sus pecados. A muchos no les parece importante que la iglesia esté haciendo cosas que no debe. No, porque este es el pueblo de Dios. Hermanos, así decían los judíos y 70 años fueron determinados. En el día de hoy ya no son el pueblo de Dios escogido. ¿Usted cree que a usted no se le va a quitar porque usted está en el tiempo final de la Odisea? Y usted pertenece a una institución religiosa que dice tener los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a mirar la experiencia histórica, hermano. Y usted me va a decir, si esa experiencia se vive hoy, yo le digo algo, los eventos van a... Usted sabe que el 17 de mayo va a pasar algo. Va a implantar a que la gente ya vea de una buena vez el día de reposo, el Shabbat, el sábado, como usted quiera llamarlo. Se está levantando algo profético. Ahora, imagínese usted, lo que vamos a leer, imagínese usted si esta experiencia estuviera en el pueblo, porque las cosas se están dando, ¿sí o no? Cristo va a venir, ¿usted esté listo o no? Dios le dio al pueblo una oportunidad en el 1888, pero yo creo que esta vez no más. Yo creo que los eventos van a seguir. Gloria a Dios. Amén. Cristo viene. Amén. Ahora, no voy a leer todo lo que traje porque obviamente es mucho, pero sí vamos a mirar algunas cosas importantes. Miren lo que dice aquí. ¿Cómo se proclamó el segundo mensaje? El nuevo Midnight Cry del 12 de septiembre del 1844 contiene una declaración hecha por el pastor J.V. Himes. ¿Usted sabe quién es ese? Joshua Himes, el hombre que ayudó a Guillermo Miller a llevar el mensaje del primer ángel por todos lados. Él publicó algo y dijo, respecto del mensaje del segundo ángel y las circunstancias que llegaron a la proclamación. Ahora dice, cuando comenzamos la obra que el hermano Miller en 1840, él había estado dando conferencias durante 9 años. Durante ese tiempo él estuvo casi solo, pero sus labores habían sido incesantes y efectivas en despertar a quienes profesaban religiosidad a la verdadera esperanza del pueblo de Dios y a la preparación necesaria para el advenimiento del Señor, como también el despertar de toda clase de inconversos para tener un sentido de condición perdida y el deber de arrepentirse de inmediato y convertirse a Dios. Ahora, miramos cuál fue el efecto de lo que Guillermo Miller hizo. Pero vemos que está hablando del segundo ángel. Ahora mira lo que dice aquí. Para encontrarse con el esposo en paz en su venida, aquellos eran los grandes objetivos de sus labores. Él no hizo ningún intento de convertir a los hombres a una secta o a un grupo religioso. Ahora, mire qué cosa tan interesante. Guillermo Miller no le dijo a la gente, yo voy a hacer una iglesia. Él fue a predicar la palabra de Dios y la verdad. Él no fue a levantar un grupo. Él no fue a levantar una iglesia nueva. Él no tenía ni siquiera eso en la mente. Él estaba haciendo la obra que Dios le había dado a hacer y estaba cumpliendo con ella, aunque al principio él le dijo al Señor, si tú me traes a alguien que me toque la puerta aquí y me manda a predicar, yo voy a ir. Y cuando le tocaron la puerta, ¿qué pasó? Ahí fue allá al peñón. ¿Cómo se llama el peñón ese? La roca de la ascensión. Muy bien. Ahí fue él y empezó, Señor, a batallar con Dios. No puedo, yo no sé, yo no entiendo, yo no tengo la capacidad.
Pero ¿sabe qué? Dios sí había entendido y había conocido en su corazón que él sí tenía la capacidad, porque la capacidad no era de él, sino del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Que ese hombre, le llamamos en nuestros días una palabra que se llama viral. Ese hombre se volvió viral en su tiempo. Con hojitas de mensajitos que iban de un lugar a otro. Eso es importante saberlo, hermano. Ahora, yo quiero leer un poquito más adelante. Dice, la mayoría de ellos amaba su iglesia y no podían pensar en qué. Claro que no, eran sinceros, querían quedarse. Y les pregunto yo, ¿acaso no era el mismo sentir de los reformadores? ¿No era el mismo sentir de Martín Lutero, de Calvino? Ellos no querían irse de la iglesia. Ellos querían, ¿qué cosa? Reformar la iglesia. Ellos veían algunos puntos que estaban mal, que se estaban practicando mal en la iglesia, y ellos decían, mira, esto se está haciendo mal porque la Biblia dice de esta forma. Debemos practicarlo de esta forma. Así que ellos eran igual. Dice, la mayoría de ellos amaba su iglesia y no podían pensar en abandonarla. Privados de diversas maneras de sus anteriores privilegios y disfrutes. Y cuando el alimento a su tiempo sonaba en sus oídos de sábado en sábado y algunos de domingo en domingo, pronto se independizaron de sus grupos predilectos y se levantaron en la majestad de su fortaleza, se sacudieron, ¿qué cosa? El yugo, y se levantaron a clamar, ¿qué cosa? El cuarto trueno. Así que eso tuvo poder, hermanos. Eso tuvo poder. Ellos escucharon la voz de Dios diciéndole, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ellos querían igualmente reformar sus iglesias. Ellos empezaron a hablar con sus hermanos. Ellos empezaron a predicarle. Mire, hermanos, el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14. Mire, hermanos, el mensaje del segundo ángel. Pero se dieron cuenta que en el 18 se mencionaba otra vez, ha caído Babilonia, pero decía algo diferente. Decía, salid, salid. Escucharon la voz de Dios. Recordamos que ellos jamás pensaban abandonar la iglesia, pero la voz de Dios fue más poderosa y fuerte. Así que ellos tuvieron el sentido de decir no. Fueron burlados, lo estudiamos el tema pasado. Fueron burlados, se burlaban de ellos, hablaban de ellos, los marginaron como usted no tiene idea. Y ellos soportaron. ¿Por qué? Porque amaban a sus hermanos de la iglesia. Porque amaban a sus iglesias. Soportaron. Pero hasta que la voz del cuarto trueno sonó, ahí entendieron, salid de ella, pueblo mío. Vamos a mirar, hermanos. Vamos a mirar en nuestros días. Si es que ese mensaje era para el tiempo de ese trueno, si eso se va a experimentar solamente en ese lugar, y aunque eso fue un cumplido de ese lugar, se cumplió en ese tiempo, pero todavía está sonando el mensaje del segundo ángel, ¿sí o no? Claro que sí. Tenemos que decir allá afuera, salid de ella, pueblo mío, porque esa es la palabra de Dios. No es de una iglesia, no es de un hombre que quiere llenar iglesias, como Guillermo Miller. Es de hombres y mujeres que quieren llenar los corazones de Cristo, que quieren que la gente entienda y se despierte, porque ¿sabe qué? Viene una pandemia, no sé si lo sabía, pero pasamos una. Ahora, ¿será que va a hacerlo diferente o no? ¿Y usted está contento que viene una pandemia? Debería estarlo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la palabra de Cristo mismo en Mateo 24. Gloria a Dios, viene Cristo. Si no pasan esas cosas, Cristo no puede venir porque se tienen que cumplir los eventos de su palabra. Ahora, dice aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844.
La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje ¿de cuál? Del tercero. Así que dice, cuando éste se intensifica hasta convertirse en ¿qué cosa? Ahora te entiende cómo va a ser el fuerte pregón. La gente dice, el fuerte pregón, de momento vas a surgir un montón de gente y ¡boom! Y ahí se va a predicar el mundo entero. Eso es negativo. Aquí dice diferente. Aquí dice que va a empezar pequeño y se va a empezar a intensificar. Más personas se van a unir, más personas van a predicar lo mismo, más personas van a tener el mismo sentir, la misma necesidad de que otros puedan escuchar, de que otros puedan entender que Cristo viene. Y se va a intensificar de tal manera que se va a convertir en el fuerte pregón. Así que, ¿usted quiere ser parte de eso, sí o no? Gloria a Dios. Sigue diciendo, así se preparará el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba que muy pronto ha de venir. Y no es que Spirit y JetBlue están cerrando sus puertas. No es eso. La gente está preocupada que no puede viajar. ¿Ah? ¿Sí o no? Esas son las noticias del momento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora los pasajes están bien caros. Ahora sí que la comida, mira cómo está la gasolina. Y la comida se va a poner. Pero mira lo que me prepara a mí. ¿Usted leyó eso bien? Miren lo que dice, hermano. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba que muy pronto ha de sobrevenir. ¿Cómo? Con la experiencia del mensaje de los tres ángeles. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y se unían para proclamar sin temor. Tengo miedo porque mi pastor me dijo que yo no puedo hablar de eso en la iglesia. Ellos no tenían miedo, hermano. Sin temor, el mensaje del tercer ángel. Otros ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo. Y oí voces que parecían resonaban por doquier y que decían, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, mira qué linda experiencia. Yo quiero que usted entienda algo. Muchos quieren ir al cielo, ¿no es así? Todos queremos ir. Pero si no hay algo vivo, realmente gozo, muchas veces se pierde el gozo. Muchas veces se pierde el primer amor. Muchas veces se pierde el deseo de ir a la iglesia. Se pierde. Porque, ay, que esta vida, que tantos problemas, tantas cosas, se me daña esto y aquello. Y no se preocupe que el enemigo le va a dañar el carro para que no vaya a la iglesia también. Porque usted está desanimado y él lo ha desanimado a usted. Ahora él le dice, no te preocupes que cuando se te rompa el carro, porque yo te voy a romper el carro, ahora usted menos va a venir a la iglesia. Porque dice, ay, Dios no puede estar ahí porque a mí me está pasando de todo lo malo. ¿Y sabe qué? Siéntese orgulloso, hermano. Porque si usted le está pasando cosas malas es porque Dios está llamando su atención. Dios está permitiendo en su vida que pasen cosas con el propósito de despertar su conciencia, despertarlo a que vea con más claridad qué es lo que está pasando y lo que va a pasar. Y mire lo que dice aquí. Este mensaje parecía ser un completo del tercer mensaje, que se le unía, así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre ¿quiénes? Sobre los santos, pacientes. ¿Usted ha escuchado un versículo que dice la paciencia de los santos? ¿Lo ha escuchado? Pues así fueron ellos, pacientes y expectantes, que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condenación. Vamos al trueno número 5. Y el trueno número 5 ya se mencionó.
lo mencionó lo que acabamos de leer ahí. El trueno número 5 era un clamor de medianoche. Un clamor de medianoche. Mateo 25:6. Y aquí en el estudio de escuela sabática habíamos aprendido algunas cosas. Vamos a aprender unas cositas aquí, hermano. Mateo 25:6. Dice así la palabra de Dios. A la medianoche se oyó un clamor. Ahí ven un clamor, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? A la medianoche se oyó ¿qué? Un clamor. ¿Y cómo se llamaba el trueno? El clamor de ¿cuándo? El clamor de medianoche. Ahora, mire lo que dice. El clamor era, cuando alguien clama, cuando alguien dice un clamor, es una persona que anunciaba en el tiempo antiguo que el esposo venía pasando por la ciudad hasta llegar al lugar de la boda. Pero entonces estos hombres empezaban a gritar, ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Pero duro, para que la gente lo pudiera escuchar y todos quisieran ver qué es lo que está pasando. Hay algo, que se moviera el ambiente, que se despertara la gente, porque ¿a qué hora era? Y a medianoche, ¿qué usted está haciendo? Roncando está usted. Usted está roncando. Así que ahora entiende por qué las novias o las mujeres se durmieron. Se durmieron porque era medianoche. Se quedaron esperando. Ahora, mire lo que dice aquí. Inspiración. Dice: cerca del término del mensaje del segundo ángel vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Mira lo que pasó. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los de ¿qué dice? Tenían que ser muy brillantes. ¿Usted ha mirado el sol directo? No se puede. Cierra los ojos. Es muy brillante. Pues es más brillante aún. Y dice, y oí las voces de los ángeles que exclamaban, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Esa era la exclamación que hacían. Aquí viene el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo es el esposo. Mire lo que sigue diciendo. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que se les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que los ángeles se dirigieron a ¿quiénes? A los humildes y devotos, incitándolos a pregonar el grito, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos piensan que por saberse toda la Biblia Dios los va a escoger. Muchos piensan que por tener algún degree universitario Dios los va a escoger. Dios escoge a cualquiera que Él necesite en su obra. Y Él capacita a aquel que necesita. ¿Estamos de acuerdo? Así que mire aquí. Aquellos a quienes se confió la proclamación de este grito se apresuraron a ello. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se quedaron sentados en la iglesia? Ay, yo estoy cansado, yo hoy me quedo sentado y así me quedo tranquilito, porque Cristo viene, amén, pero yo no puedo hacer nada porque yo no sé hacer nada. Sino que ellos se apresuraron a hacer el grito, a predicar la obra, a decirle al mundo entero si era posible, a todos sus vecinos, a todos sus allegados, a todos sus familiares. Dice, y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y alentaron a sus desanimados hermanos. ¿Tenía poder o no tenía poder? Tenía poder. En esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios.
y quienes de sus santos escuchaban el clamor, no lo podían, ¿qué? ¿Será que era fuerte? ¿Será que te llamaba al corazón a hacer algo? Usted sabe, hermano, que si no vienen más cosas, los hermanos no se van a levantar. Si no viene otra pandemia, los hermanos no se van a levantar. Porque ¿sabe algo? Cuando vino la primera del COVID, ¿se recuerdan? Cuando vino la primera del COVID, todo el mundo dijo, oh, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad que se despertaron? Y mira este evento, ¿y qué vamos a hacer? Y mira que están obligándonos a hacer algunas cosas, ponernos una inyección. Y se despertaron un montón de gente. ¿Y sabe qué? Llegó la medianoche y ¿qué están haciendo otra vez? Están roncando otra vez. Así que viene otro evento con el propósito de levantarte otra vez a entender que Cristo viene. No te desanimes. El mensaje del segundo ángel y el trueno sonó para alentar a ellos, para darle fuerza, para darle sabiduría, para salir allá afuera a decir lo que hay que decir. Usted sabe, hermano, ¿usted está dispuesto a perder su trabajo? Dígame la verdad. ¿Está dispuesto a perder su trabajo? Porque ellos estaban dispuestos a perder su trabajo, a perder la vida también. Pero más aún, ¿sabe qué? Muchos de ellos, hermanos, vendieron todo lo que tenían. Digo todo, es todo. ¿Usted está dispuesto a venderlo todo por la causa de Cristo? Ahora, usted entiende lo que es la experiencia de estos hombres y su experiencia. Vamos a comparar. Yo comparo mi experiencia y yo digo, wow, que mucho me falta todavía. Pero no tengo tiempo. Ahora, mire lo que dice. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Mire lo que dice. En todas partes del país brilló la luz sobre el mensaje del segundo ángel y el grito enterneció el corazón de millares de personas hasta despertar por completo, expectante. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Los despertó. Pero los despertó porque se dijo duro. Los despertó porque se hizo esfuerzos. Porque las personas fueron a donde tenían que ir a invitar personas. Venga acá, escucha este mensaje, venga acá. Pero ellos mismos tenían una experiencia diferente de la experiencia que tenemos hoy. Ahora, los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y casi continuas oraciones. ¿Usted entiende la experiencia? ¿Se parece al aposento alto? ¿Verdad que sí? Aún algunos pecadores miraban la fecha con terror, pero la gran mayoría manifestaba espíritu satánico en su oposición ¿a qué? Se burlaban y se encarnecían repitiendo por todas partes del día y la hora, ¿qué cosa? ¿Usted se cree que no lo están diciendo hoy? Los ángeles malignos los movían a endurecer sus corazones y rechazar todo rayo de luz celeste para sujetarlos en lazos de Satanás. Muchos que afirmaban su esperanza en Cristo no tomaban parte en la obra del mensaje. La gloria de Dios, que había presenciado la humildad y profunda devoción de los que esperaban y el peso abrumador de las pruebas, los movían a declarar que aceptaban la verdad, pero no se habían convertido ni estaban apercibidos para la venida de su Señor. Ahora ustedes entienden cuál era el problema. Entonces, el problema no es que solamente había ese tipo de personas en el pasado o las pruebas que pasó el pueblo de Dios, sino que en el día de hoy están pasando las mismas cosas. Están pasando las mismas cosas. Ahora, hermanos, vamos a mirar un poquito más adelante. Mire lo que dice aquí. El trueno número 6. Y eso lo estudiamos en la escuela sabática, pero yo quiero que usted entienda algo sumamente valioso.
La experiencia de la iglesia de Filadelfia. ¿Y por qué dice la experiencia, hermano? Porque no estamos en el tiempo de Filadelfia, ¿verdad que no? Estamos en el tiempo ¿de qué? De la Odisea. Ahora, ese trueno sonó, son 7, ¿verdad? Son 7 truenos. Ese trueno sonó para que nosotros entendiéramos cuál era la experiencia de la iglesia de Filadelfia. Y comparáramos esa experiencia y sepamos algunas cositas que vamos a aprender aquí. Apocalipsis 3, capítulo 3. Conocemos el mensaje y vamos a leer solamente algunas cosas de los versículos. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he, ¿qué cosa? Amado. Y sigue diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Se parece a la experiencia de ellos que tenían paciencia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de ¿qué? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Está diciendo lo mismo en la experiencia? Nos ha de preparar para las cosas que han de venir sobre la tierra. Ahora, mire esto que dijo, usted conoce a Smith. ¿Conoce a Smith? Mire lo que dijo él. Una llave es un símbolo de poder. El Hijo de Dios es el justo heredero al trono de David. Y ésta, por asumir para sí su gran poder para reinar, y por ende es representado como teniendo la llave de David, el trono de David o de Cristo, sobre el cual él ha de reinar, está incluido en la capital de su reino, la Nueva Jerusalén, ahora en el cielo, pero que ha de ser puesta en esta tierra, donde él ha de reinar para siempre. Así que ellos reconocían que era esa llave, que abría. ¿Y cómo se reconocía? Y mire aquí lo que dice Primeros Escritos. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto la puerta del lugar santísimo. Y ha entrado a purificar el santuario. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra, las cuales fueron escritos con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Ahora, vemos que en el día de hoy todavía se quiere hacer eso, todavía se quiere ir hacia atrás. La experiencia de estos hombres a la iglesia de Filadelfia era que eran hombres diferentes, que eran hombres que no estaban siendo reprendidos, que eran hombres que realmente querían que Cristo viniera, que no estaban haciendo planes futuros. Allá en el futuro, cuando Runiel tenga 20 años, no sé si usted me entiende, no estaban haciendo planes futuros, no estaban pensando, su futuro era ahora. El futuro nuestro, ¿cuándo es? Es ahora. Mire, yo no sé si usted entiende lo que se ha levantado. Se quiere cambiar la moneda, ¿sí o no? La inteligencia artificial está acabando con los empleos. ¿Usted se ha dado cuenta? La robótica está acabando con los empleos. Y ahora cuando usted va a un negocio, a un restaurante, ahora lo atiende una pantalla. Nosotros lo hemos visto en Estados Unidos, en algunos otros restaurantes. Vemos que hay una pantalla, no hay nadie que te atiende.
Así que ahí usted oprime lo que usted desea y ahí una persona sale y le entrega su orden. Eso sí. Pero aún ya los hombres en la cocina pueden ser reemplazados por robots. No sé si usted entiende el caos que está viéndose de lejos. Todo está ahí, listo para ser puesto sobre la mesa. Ahora, si usted tiene tal experiencia que tenían estos hombres, porque cuando se llamó al esposo en este trueno, Jesús abrió la puerta del lugar santo abrió primero. Cuando abre la puerta del lugar santo, los que entraron con Jesús a ese lugar eran aquellos que estaban recibiendo los mensajes del primero y segundo ángel. Eran aquellos. Los que recibieron este mensaje porque escucharon la voz de Dios. Jesús iba de camino a abrir el lugar santísimo. Quiere decir que ya estaba en el lugar santo. Pero aquellos habían entrado con Jesús en experiencia a ese lugar. Eso significa que vivían diferente, hablaban diferente. ¿Y tú sabes qué? Por eso a Pedro le dijeron, este es uno de ellos. Porque Pedro hablaba diferente. Pedro tuvo que empezar a maldecir para que dejaran de reconocerlo. Porque no fue por la cara que lo reconocían, sino porque hablaba como Jesús. Ahora, ¿usted quiere que se le reconozca a usted por la cara que tiene o porque habla como Jesús? Porque si habla como Jesús, la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón. Y si Jesús no vive en su corazón, usted no va a hablar de Jesús. No sé si me entiende, hermano. Qué importancia. No es una mera historia, es una experiencia viva. Los truenos no van a volver a sonar, pero para nosotros tienen que revivir para que podamos entender que estamos viviendo en los últimos eventos. Ni siquiera sabemos si tendremos otro presidente de Estados Unidos. No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Solo Dios sabe, pero usted debe estar listo. Sí o sí, debe estar listo para cualquiera de las cosas que sucedan. Mire lo que dice aquí y solo voy a leer la parte oscura. Al salir de las diferentes iglesias, dejaron atrás nombres de sectas y cada corazón latía al ¿cómo? Al unísono. Al unirse todos para dar la alarma a las iglesias y al mundo y proclamar la venida del Hijo del Hombre como la verdadera esperanza del creyente, como la verdadera esperanza del cristiano. Si usted y yo somos cristianos, no importa la denominación en que estamos, somos llamados cristianos para terminar una obra y que Cristo venga, porque si hay algo que los discípulos le preguntaron a Cristo, y Cristo ni siquiera se había ido todavía al cielo. Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y yo creo que nosotros debemos preguntarle lo mismo a Jesús. Señor, ¿cuándo es el fin de estas cosas? Yo estaba dando un estudio bíblico esta semana y ella me preguntaba, ¿cómo yo sé que lo que está pasando es el fin? Y yo, sencillo. Toda la Biblia dice cómo va a ser el fin, pero las palabras de Jesús son precisas. Y yo quiero, no las voy a leer yo quiero que usted las lea. Y esta persona que quiero y aprecio mucho, empezó a leer la Biblia, las palabras de Jesús. Y yo le decía, lee primero lo que ellos estaban preguntando. Ahora, ¿de qué está hablando? Pues va a hablar de los eventos, ¿no? Ok, ahora la mente está alineada. Y empezó a leer un evento y otro. Y yo le digo, ¿acaso no has visto las noticias? ¿Te parece que eso va a ser en el futuro más allá? ¿O te parece que hay cosas que las hemos visto ya pasar? Y leyó una parte que dice, esto es principio de dolores. Y yo le dije, aún no te duele, ¿verdad que no? Pues todavía tiene que doler un poco más. No hay nadie que se quede ignorante si lee la palabra de Dios. No hay nadie.
Porque no se trata del hombre, se trata del Espíritu de Dios, lo que quiere revelarte a tu vida a través de la palabra. Un estudio bíblico debe ser fácil de dar, porque usted no tiene que decir nada, todo lo debe decir la Escritura. Y en eso debemos creer. Así que mira la experiencia tan bonita, porque voy a leer esta parte, porque yo le digo a usted, si la iglesia estuviera así, ya Cristo hubiese venido hace rato. El egoísmo, la codicia, fueron puestos ¿dónde? A un lado. Y un espíritu de consagración y de ¿qué cosa? De sacrificio fue abrigado. El Espíritu de Dios estuvo con cada creyente y su alabanza sobre toda ¿qué? Ay, hermano. Ahora entiende por qué esa era la iglesia de Filadelfia. Ellos ya no se estaban mirando. Mira a ella, mira cómo se viste. Mira que no trajo zapatos a la iglesia hoy. ¿Verdad que no? ¿Ah? ¿Alguien notó eso? Y preguntó qué le pasó. ¿A qué no? No me entienden, hermanos. Primero señalamos y decimos, mira para allá, qué problema. Pero no decimos, hermana, ¿está bien? ¿Le pasa algo? Porque hay gente que sufre en silencio en la iglesia, porque no se atreve a decirlo. Hay gente que necesita ayuda en la iglesia, pero nadie le pregunta. La unidad que había entre estos hermanos, no había egoísmo, no había codicia, no había nada que usted pueda decir que los desuniera. No había nada. Ahora, quienes no estuvieron en ese movimiento no pueden comprender plenamente cuán profundo fue el escudriñamiento de corazón, la consagración a Dios, la paz y gozo en el Espíritu Santo, el amor puro y ferviente del uno para el otro, que los verdaderos creyentes disfrutaron. Nadie puede comprender eso, solo aquellos que estaban allí, porque es que eso es algo definitivamente milagroso. Eso es el poder de Dios en la iglesia. Ese es el Espíritu Santo abriéndole los ojos y los oídos y la conciencia a todos los que están congregados a entender que ellos sí sabían que Cristo podía venir. Ellos sí querían que Cristo viniera. Ellos hicieron todo lo posible para que eso sucediera. Pero ese espíritu no está hoy en la iglesia. ¿Verdad que no? Falta ese espíritu en la iglesia. Necesitamos ese espíritu en la iglesia. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes vean lo que dijo Jaime White. Y vamos a leer conflicto, pero vamos a ver lo que dijo Jaime White, hermano. Se ha sugerido que la iglesia de Filadelfia llegó hasta el fin. Sabemos que eso es incorrecto y lo creemos porque también ellos lo dijeron. Esto debemos considerar como ¿qué? Como un error, puesto que las 7 iglesias en Asia representan 7 periodos diferentes de la verdadera iglesia. Y la de Filadelfia es el 6º, no el último. La verdadera iglesia no puede encontrarse en 2 condiciones simultáneamente. Y por ende, nos encontramos ahora en la fe representada por la iglesia de Laodicea, la actual iglesia de Dios. Pero mire lo que dice aquí. Las promesas condicionales a la iglesia de Filadelfia aún están por cumplirse para esa porción de esa iglesia que cumple con las condiciones, atraviesa la condición laodicense airosamente y queda ¿qué? Así que va a haber un remanente. No podemos decir que la iglesia Laodicea es un remanente, porque no lo es. Va a salir un remanente de ahí. Y ellos lo sabían. Va a salir de ahí porque hay condiciones, hay experiencias que tiene un cristiano dentro de la iglesia conociendo la verdad. Escucha la voz de Dios, Dios quien lo guía en su corazón. Dios lo está moviendo a hacer cosas diferentes y a no mirar el futuro, sino que el futuro es ahora porque Cristo viene ya.
Ahora, aunque usted está en el tiempo de la Odisea, usted está viviendo como alguien que vivió o experimentó Filadelfia. Muy diferente a los laodicenses. La número 7 y última, hermanos. Y antes de leer esto, quiero leerle conflicto, que sí se los debo. Solamente la parte de arriba dice: entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. ¿Ahora entiende por qué era Filadelfia? No estaban peleándose uno al otro. No, aunque habían engaños allá afuera, ellos estaban unánimes y sabían lo que creían, entendían lo que creían, entendían lo que predicaban. Así que estaban unánimes. El trueno número 7. El gran chasco. La voz del séptimo ángel en el tercer ayuno, día de expiación antitípico. Esa experiencia, hermano, fue la experiencia que determinó quién era Filadelfia de verdad. Porque quedaron 50 personas de 50,000 personas. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso ni siquiera es el 1%. No sé si usted entiende matemática. Ni siquiera es el 1%. Ahora, eso determinó, hermano, quién realmente era o vivía como Cristo demanda o como Cristo pide a sus hijos que sean. 50 personas. ¿Cuántas millones de personas hoy profesan la fe cristiana? Usted sabe que cuando venga la marca de la bestia, va a pasar lo mismo. Y muchos de los que profesan la fe, sea adventista, ¿sabe qué? Que han escuchado toda la vida que venía este evento, van a decir: es que yo no puedo porque estoy endeudado hasta aquí. Yo necesito trabajar. Yo no puedo. Yo no puedo correr. Yo no puedo huir. Porque entienden falsos conceptos. Porque eso no es para huir, eso es al revés. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Y eso lo sabemos de memoria. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Así que esta fue la experiencia del chasco, ¿verdad? Vemos esa experiencia. Apocalipsis 17 dice: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar, ¿qué? El séptimo ángel comienza a tocar, ¿qué? La trompeta. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. En el mismo chasco, hermano, que iba a pasar, había ya descrito que iba a sonar una trompeta. Ya estaba ahí, eso es bíblico. No necesitamos el espíritu de profecía para que nos lo diga. La Biblia lo dice claramente. Así que fue un evento grandioso lo que sucedió en la voz del séptimo ángel, o la voz del séptimo ángel, y también cuando empezó a tocar la trompeta. ¿Usted sabe qué? Hermanos, recordamos los eventos de la lluvia de estrellas, ¿se acuerdan? Dios estaba anunciando que venían cosas importantes para el mundo. Le estaba dejando ver al mundo que venían eventos que tenían que ver con la salvación del hombre. Pero lo que pasaba era que el hombre no entendía porciones de la Biblia. Ahora este ángel que abrió el librito, ahora un pueblo come el libro, le gustó porque le sabía dulce como la miel. Pero ¿sabe qué? Vino un chasco. Vino un chasco para probar a ver quién era quién. Y en ese chasco quedó un remanente. Quedó un remanente que escuchó la voz de Dios.
Mire lo que dice aquí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Así que había un gran mensaje. Tocó la trompeta, y no era para que la trompeta era pequeña o era grande. Cuando el día de expiación típico, venía el día de expiación típico al tabernáculo o al santuario, ¿quién escuchaba la trompeta? Todo el mundo escuchaba la trompeta. Así que la trompeta sonó duro, fuerte, para que escuchara que había un cambio, que había una obra que era muy importante y que teníamos que estar listos para esa obra. El sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, y ¿sabe qué? Su vida dependía de ello. ¿Verdad que sí? No era que usted llevaba el corderito solamente, sacaba la sangre y ahí lo dejaba y me voy a ver el programa favorito. ¿Verdad que no? Ellos estaban, dice, en ceniza y en silicio. Ellos estaban arrodillados, ellos estaban en silencio, esperando que esa gran obra se hiciera. Ellos estaban pacientes. ¿Verdad que estaban pacientes? Porque tenían que esperar que él entrara y saliera a ver si el sacrificio había sido aceptado o la limpieza del santuario había sido completada. Ahora debemos ser pacientes, aún todavía un poco más, como lo fueron, ¿verdad?, en esta historia. Mire lo que dice aquí Uriah Smith. Y voy a leer la última parte. En la séptima trompeta no es la que se menciona en 1 Corintios 15:52 como la última trompeta que despierta a los muertos, sino la séptima en la serie de las 7, ¿qué dice? Muy bien. Y como las otras de la serie se ocupa de días proféticos, años. Cuando suena en los días, cuando él empieza a sonar, el misterio de Dios será ¿qué? Consumado. De los eventos a realizarse bajo el sonar de la séptima trompeta, su inicio puede ubicarse con suficiente certeza en 1844, al final de los periodos proféticos. Posterior a esa fecha, el misterio de Dios habrá ¿de qué? De consumarse. Así que los pioneros estaban de acuerdo, estaban unánimes, creían lo mismo, sabían lo mismo. Pero el problema del pueblo de Dios hoy es que no cree lo mismo, que no predica lo mismo, que cree cosas diferentes. Y saben, hace unos días atrás estaba mirando una predicación de un hombre que conozco de hace mucho tiempo, y este hombre ha mencionado que estos periodos proféticos ya pasaron, pero hay un versículo que sacó de contexto para entonces volver otra vez tiempo y mitad de tiempo. Y yo decía, wow, cómo ahora se están reinventando poner los periodos proféticos en el futuro otra vez. Otra vez. Digo, Satanás no quiere que usted esté despierto, que usted no sepa que estamos en la última trompeta, que estamos en el sexto sello, que si usted lee lo que hay después de eso es la segunda venida de Jesús, que hay algo que hacer antes de que eso suceda, y sabe que es limpiar nuestros corazones del pecado. Debemos estar limpios, debemos estar listos. Satanás no quiere que usted sepa eso, para que cuando llegue la prueba, usted no está listo, ni está limpio tampoco. Ahora, vamos a adelantar algunas cositas, hermanos, para mirar Mateo 25:10. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Y yo quiero que usted mire lo que dice aquí el pastor Longborough acerca de estos eventos.
Porque muchos hoy predican que el esposo viene, pero dicen no, que esto representa esto y esto representa. Dejemos que lo que Dios inspiró sea aquello que nos deje ver lo que realmente representa. Dice, la venida del esposo a las bodas está representada en Daniel 7, 13 y 14, donde Cristo va al Padre para recibir su reino. ¿Verdad que leímos eso en la escuela sabática? Muy bien. Y dice, en los tiempos antiguos la visita de un rey en su ciudad capital para recibir su trono y el reino era llamada boda. Este evento, al recibir la ciudad capital como la novia, la ciudad capital representa ¿qué? La novia, se celebraba con pompa y una muestra de un casamiento verdadero. Y dice, así que cuando Cristo recibe del Padre en el cielo su reino, se dice que está casado ¿con quién? Muy bien. ¿Quién es la esposa aquí? Ahora, y esto es llamado en la palabra las bodas. Después del fin de los 2300 días, 22 de octubre de 1844, el pueblo adventista comparaba los eventos en su experiencia con los hechos conectados con un casamiento oriental, dijeron, Cristo ha ido a las bodas. Al recibir luz más clara sobre la naturaleza del evento, ¿qué ocurre al final de los 2300 días? Su fe siguió a Cristo en la obra a la cual había entrado. Así, por fe, ellos entraron con él ¿a qué? Ahora vamos a ver lo que dijo la señorita Harman, 1845. En una visión dada, la señorita Harman, donde Cristo pasaba del primer al segundo departamento celestial, encontramos estas palabras: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré ¿de qué? Eso lo dijo la señora Harman. Volveré de las bodas. ¿Y qué más? Y os recibiré a mí mismo después de eso. Un carro de nube cuyas ruedas eran como llama de fuego. ¿Se acuerdan los versículos de Apocalipsis capítulo 4? Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llama de fuego, llegó rodeado los de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado a ¿qué cosa? Al lugar santísimo donde estaba sentado el Padre. ¿Ahora entendemos las bodas? ¿Ahora entendemos lo que significa? Él era rey. Él se hizo servidor para servirnos a nosotros. Ahora, cuando vence en la cruz del Calvario, va al cielo a recibir a su novia, a la nueva Jerusalén. Porque estaba fuera de ese lugar y por eso se comparó. Y cuando comparamos con la visión de la señorita Harman en estos días, ahí nos damos cuenta del evento que sucedió. Así que aquellos que tienen aceite han entrado al lugar santísimo con Jesús a esas bodas. Y eso es lo que representa. Por eso aquellos que salieron de sus iglesias, hermanos, era porque habían escuchado el esposo viene. ¿Se acuerdan de los truenos? El esposo viene, el esposo viene. Salid a recibirle. ¿A dónde tenían que recibirle? ¿Aquí en la tierra? No. Era en el evento que estaba sucediendo en el cielo. Por eso Dios en Apocalipsis capítulo 10 puso su mano para tapar el error de cálculo. Y entonces le enseñó un día después a un hombre que se llama Edson. ¿Cómo se llamaban? Irán Edson. Le enseñó lo que pasó en el cielo. Y ahora ellos entendieron. Por eso es que se describe aquí lo que sucedió cuando Jesús entró. Y lo que mencionamos en la escuela sabática de hoy.
Hermanos, para terminar, aquí está registrado en una tabla las cosas que José Bates había escrito, y es las cosas que hemos discutido, como los 7 truenos. Ahí discutimos la proclamación del Evangelio eterno. Ahí viene el novio, la caída de Babilonia, salir de ella, un grito de medianoche o el clamor de medianoche, la experiencia de Filadelfia y el sonar, la entrada de Cristo en el día de expiación, el sonar de la 7ª trompeta, y vemos el gran chasco incluido en esas experiencias de los truenos, hermanos. Así que tenemos que entender algo. La iglesia necesita tener la experiencia que tenían ellos. La iglesia necesita, hermanos queridos, aprender que todavía no tenemos mucho tiempo, pero aún tenemos un corto tiempo para prepararnos para lo que viene. Necesitamos nosotros, hermanos, decirle a nuestros hermanos allá afuera que una experiencia viva deja ver en ti que realmente hay gozo en Cristo Jesús. No hay prueba que canse eso. No la hay. No la hay. No hay prueba que lo canse. Y ¿saben algo? Yo hablando con mi hermano, miren, si viene una próxima pandemia, si viene un próximo esto, y hemos hablado de muchas cosas, le dijo, probablemente perdamos el trabajo. Y nos miramos así, pues amén. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo algo que está descrito en la Escritura y que Dios creó, que se llama el libre albedrío y la libre decisión, o la libertad de conciencia. ¿Verdad que habíamos estudiado la libertad de conciencia? Así que eso lo van a querer arruinar, porque Satanás está furioso con eso. A él no le gusta eso. Así que, hermanos, vamos de rodillas para hablar con nuestro Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Señor, porque la experiencia que pasaron estos hombres y mujeres fieles a tu palabra fueron experiencias verdaderas y vivas, experiencias de luz, experiencias, Señor, aunque un poco difíciles para el ojo humano, pero eran bendición para ellos al final. Padre Celestial, permite que nosotros podamos tener la misma experiencia, que podamos reconocer que usted es el que manda y obra en la obra final de esta tierra, que usted es con sus ángeles quien va a terminar la obra final por la cual Cristo va a venir en las nubes de los cielos. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes, si no hemos entendido bien, Señor, qué es tener una verdadera experiencia contigo. Padre, ayúdanos a poder tener en nuestra mente que hubieron clamores, hubieron truenos que rugieron, que Cristo dijo en alta voz a su pueblo, no tan solo que vendría por segunda vez, sino que había una experiencia que debemos pasar aún todavía. Padre, gracias por la historia, porque se describe en la historia que no hubo ningún momento más especial y solemne que ese. Y nos preguntamos a veces, wow, ¿cómo es posible que estos hombres pudieran decir qué momentos especiales si ellos fueron rechazados, fueron negados, fueron ultrajados, se burlaban de ellos, le decían fanáticos, le decían religiosos baratos, le decían separatistas, le decían todo este tipo de cosas y ellos gozosos para adelante porque sabían que el Espíritu suyo, Padre Celestial, era quien los guiaba. Padre, que en esta hora seamos guiados por tu Santo Espíritu, que tengamos esa paz que ellos tenían y ese gozo de saber quién está al mando tomando el timón, Cristo Jesús.
Padre, dirige nuestras vidas y que podamos de una vez, si no nos hemos encontrado contigo, que podamos encontrarnos contigo y que podamos tomar las cosas espirituales tan en serio como que nos puede costar nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque usted no nos ha dejado. Usted está a nuestro lado. Así que, Padre, guíanos en esta última experiencia final de los últimos días de esta tierra. Y que podamos con gozo y con una sonrisa en nuestro rostro poder ver a Jesús, poder recibir a Jesús en las nubes del cielo y poder decir en los aires: este es nuestro Señor. Le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre Celestial, porque aunque vivimos en el tiempo de la Odisea, queremos ser como aquellos que representaron Filadelfia. Ayúdanos a ser puros y ayúdanos en esta travesía que llamamos vida para poder servir a tu Hijo amado Cristo. Porque te pedimos, Señor, de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.